Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En el día de hoy nos centraremos en el sector vitivinícola. Vamos a hablar con testimonio, vamos a aportarles datos y vamos a contarles cómo se encuentra la situación. Venimos de una cosecha no muy extensa, con poca cantidad, pero con mucha calidad y con unos precios históricos, en este caso 3 euros por kilo en el sector de la uva. Así que con todo ello vamos a intentar conformar un puzzle para que ustedes entiendan en qué punto se encuentra ahora mismo el sector y sobre todo de aquí a un futuro no muy lejano, si es rentable, si es sostenible para una isla como Lanzarote. Y como habitualmente arrancamos este Objetivo Lanzarote mostrándoles un reportaje que han grabado nuestros compañeros de Lanzarote Televisión para situarles en la situación real en estos momentos y para aportarles unos datos que les servirán a lo largo de todo este reportaje para entender en qué situación se encuentra el sector vitivinícola en la isla de Lanzarote. Hay pocos sectores en la isla de Lanzarote que tengan tanto valor económico, social y afectivo como el del vino. El cultivo de la vid, por nuestros antepasados, crearon un modo de producir la uva arrancando a la tierra la escasa agua que había a través de una obra maestra de ingeniería y que además crearía un paisaje único en el mundo por el que además nos visitan miles de personas. Con el paso de los siglos, pero sobre todo de las últimas décadas, los caldos lanzaroteños han evolucionado de una forma espectacular, siendo la variedad de la Malvasía volcánica la que se ha posicionado como verdadero buque insignia de nuestros vinos, ya mundialmente reconocidos por su calidad. El consumidor incluso está dispuesto a pagar un elevado precio. No en vano, la orografía de la zona agrícola encarece los costes de recolección como ninguna otra denominación de origen y obliga a la especialización y a buscar la penetración en el segmento de producto gourmet. Hoy vamos a analizar cómo se encuentra el sector, que si bien nunca se vendió tanto vino en nuestra isla y fuera de ella, y que presenta varias sombras sobre este panorama alentador. Hablaremos del problema del agua, pues las cosechas están siendo relativamente cortas en los últimos años. Años sin lluvia que han derivado en dos vendimias que no han llegado por poco a los 2 millones de kilos de uva, cantidad lejana a cosechas superiores a los 3 millones de kilos. Además, aquí se plantea ahora un debate: ¿utilizar agua de regadío o no? Algunos consideran que adulteraría el sabor de la uva tan característica de nuestra tierra, pero otros ahondan en la necesidad de regar ante el debilitamiento e incluso la muerte de las parras. La escasa cosecha de este año, junto a la gran demanda por parte de las bodegas, ha hecho que los viticultores perciban por primera vez en la historia 3 euros por kilo de uva, un panorama que podría cambiar si en futuras cosechas se obtiene más kilos de fruta. Otro problema que analizaremos es el relevo generacional. Cada vez menos jóvenes quieren asumir el trabajo que da el cultivo de los viñedos en Lanzarote, gran esfuerzo y poca recompensa económica. Luego, escasas ayudas al sector, sobre todo si se compara con otros cultivos tradicionalmente canarios como son el tomate y sobre todo el plátano. Los viticultores lanzaroteños reclaman más ayudas europeas del POSEI. No en vano, la superficie cultivada en Lanzarote es superior a la de los frutos antes mencionados en otras islas. Otra arista del incierto futuro es la normativa rígida en cuanto a planeamiento y flexibilidad del uso del territorio. Hoy, en Objetivo Lanzarote, nos adentramos en el sector del vino de Lanzarote para descubrir su futuro. Y uno de los primeros testimonios consultados es el de Ignacio Valdera, que es director de la bodega Los Bermejos y también enólogo, que nos comenta que estamos en un buen momento, que los precios son razonables, pero que hay que tener cuidado, porque se puede morir de éxito. Bueno, la verdad es que ahora estamos pasando una buena época en cuanto a comercialización, a diversidad de bodegas e incluso a calidades, al menos hasta ahora. También se ha conseguido alcanzar unos precios razonables para la uva de Lanzarote para que al agricultor le pueda tener una rentabilidad por su trabajo, y ahora las bodegas pues tenemos que conseguir vender el vino a un precio razonable para que eso llegue precisamente al agricultor. También es cierto que corremos momentos de cierta incertidumbre, pues por los avatares mundiales que tenemos, pero también porque cuando se está en la cresta de la ola, pues también se puede morir de éxito. Ya se están haciendo algunas prácticas que pueden acabar con la calidad de los vinos de Lanzarote, y acabar con la calidad de los vinos de Lanzarote es acabar con los vinos de Lanzarote. Entonces, por una parte estamos viviendo un momento boyante, pero por otra con un cierto peligro. Nereida Pérez, en este caso desde el Consejo Regulador del Vino, nos pone encima de la mesa uno de los temas más importantes en esta encrucijada, que es la situación del agua en torno a los cultivos.
de que la viña está sufriendo un gran varapalo con el tema de la sequía, una sequía que no solamente estamos reivindicando en Lanzarote, sino que es a nivel nacional y mundial, pues podemos estar hablando de cosechas más mermadas en años posteriores. Algunos agricultores nos están diciendo que parece que la viña viene como con varitas para podar. O sea, eso es ya un poco una previsión demasiado optimista de cara al mes de febrero, pero sí es cierto que si no se riega la viña o no cae agua del cielo, como nos está pasando al Moreno estos 2 días, que vemos en los medios de comunicación que ha llovido, pero he de decir que no ha llovido en zonas como por ejemplo Tinajo, zona vitícola más importante dentro de la denominación de origen Lanzarote, junto con la zona de la Jeria. Y el propio consejero del área, es decir, Andrés Estinga, consejero de Agua y consejero de Agricultura, nos comenta que precisamente el agua es una de las mayores dificultades que nos encontramos hoy en día en la isla de Lanzarote para este tipo de cultivos. Bueno, el sector, las dificultades que tiene en este momento es que, sobre todo, el tema del agua. Es decir, nosotros estamos trabajando en una línea de ayuda en el que le vamos a facilitar, le vamos a ayudar a todos los viticultores y a todos los agricultores, todos aquellos productos que tienen que, bien sea sulfatos, bien sea fitosanitarios, todo ese tipo de sustancias que tienen que ser utilizadas. El Cabildo Insular de Lanzarote está trabajando en una línea para poderles ayudar, y yo creo que con eso y el esfuerzo que está teniendo el viticultor, que está no solo aportando al paisaje de la isla de Lanzarote, yo creo que este consejero va a tener que tomar acciones para que no solo el viticultor se vea contento, sino sobre todo también el paisaje de Lanzarote se vea mucho mejor recuperado. Pero sin embargo hay que tener cuidado con el riego, así lo explica Ignacio Valdera, que nos dice y nos afirma que en ocasiones el remedio puede ser peor que la enfermedad. La falta de agua, la falta de lluvia también nos afecta muchísimo, pero las soluciones que están dando pueden ser muchísimo peor que la enfermedad. Es decir, regar con el agua que tenemos actualmente, que es un agua con una calidad pésima o miserable, puede terminar salinizando la tierra y puede terminar disminuyendo la calidad de los vinos. Es decir, algunas políticas que se están llevando por parte de las bodegas nos acercan más a los vinos de La Mancha que los vinos de gran calidad. Entonces, eso habría que estudiarlo muy bien y hacerlo con muchísima tranquilidad. Por otra parte, sí es verdad que nuestro sector está bastante abandonado. En general, el sector primario está bastante abandonado, pero el vitivinícola, sobre todo. Pues las ayudas que tendríamos que recibir para mantener un paisaje que es único, que es uno de los paisajes vitícolas más impresionantes que puedas ver en el mundo, y no me equivoco ni exagero cuando lo digo. Esas ayudas son limosnas. Cualquier platanero cobra infinitamente más, o cualquier otro cultivo, el tomate, se llevan muchísimas más ayudas de esas que vienen de Europa y que el gobierno de Canarias tiene que repartir, y a nosotros nos llegan las limosnas, a los agricultores. Y el propio presidente del Consejo Regulador del Vino, Víctor Díaz, nos comentó que es imprescindible, que es importante regar, pero que hay que hacerlo con cabeza. Vamos a regar con cabeza y hacer las cosas bien hechas. Ahora, pues posiblemente ya en el mes de noviembre, diciembre, ya se puede ir apoyando con un poco de riego, pero lo cierto es que las plantas se están secando. Y de la situación del agua y de la importancia que tiene también nos ha hablado Rafael Morales como expresidente del Consejo Regulador del Vino. Peor problema que tenemos de nuestra viña, que tenemos una viña envejecida, aparte de que bueno, el agua para nosotros es vital para seguir manteniendo sobre todo la viña, porque con la poca lluvia debido a los cambios climáticos que tenemos en la actualidad, pues necesitamos, los campos pues necesita esa cantidad de lluvia. Esto se ha visto mermado con respecto a años anteriores, pues se ha visto mermado en las cosechas. Y además del agua, el propio Morales pone encima de la mesa dos situaciones. Uno, la situación de planeamiento en la isla de Lanzarote. Y dos, las subvenciones, las ayudas que debería de recibir, en este caso, el sector vitivinícola en comparación con otros sectores, con otros productos, con otras materias primas, como puede ser el plátano canario. Equipararnos con el sector del plátano, no queremos que le quiten
las ayudas al plátano, pero sí equiparar el sector vitivinícola y tener, pues, sobre todo para el relevo generacional, tenga incentivos y que sea económico, sea rentable. El planeamiento también es importante porque a veces queremos dar de alta muchas viñas nuevas y tardan una barbaridad y yo creo que el Gobierno de Canarias debe hacer un mayor esfuerzo para que se regularice todo el planeamiento de viña de aquí de la isla. Con los precios que se han alcanzado a 3 euros el kilo en esta última cosecha, en esta última vendimia, muchos consideran que el vino puede convertirse ya en un producto de lujo y veremos hasta dónde puede llegar el precio final para el consumidor. Si a nosotros nos han subido el coste de la materia prima, nosotros tenemos que repercutirlo en la botella de vino. Y es más, hemos tenido subidas de consumos energéticos, hemos tenido subidas de cristal, de tapones, de todos los consumibles y en sí de una bodega, ¿no? Todo eso tenemos que repercutirlo en la botella de vino, lógicamente. Pero en esta corriente, en este equilibrio que se tiene que intentar buscar entre el precio que se le paga al viticultor y el precio de mercado, Rafael Morales considera que los 3 euros por kilo de media, incluso en algunos casos ha sido superior, es un precio razonable y mínimo que hay que pagar. Consideramos justo que, bueno, que a 3 euros puede ser rentable si se mantiene una producción estable sobre 3 millones de kilos. El propio presidente del Consejo Regulador del Vino, en Café de Periodistas, afirmó que el vino se ha convertido ya en un artículo de lujo. Como vengan muchos años de estas subidas de precios, el vino se va a convertir en un artículo de lujo. Bueno, ya es un artículo de lujo, claro, pero todavía no va a llegar a la mano de todos, ¿entiendes? Claro. No, cualquier persona no se puede permitir el lujo de gastarse 30 euros en una botella de vino. Y Cristóbal Sánchez también nos comenta y nos afirma que se ha vendido todo el vino en la isla de Lanzarote y veremos hasta dónde puede llegar a subir los precios finales para el consumidor. Es el vino del año pasado, ya se ha acabado, casi ninguna bodega tiene, casi ningún restaurante tiene vino de la isla de Lanzarote, queda muy poquito. Eso significa que se ha vendido todo, ¿no? Está claro que ahora viene lo que es la subida, que ya se nos ha advertido, y eso lo va a notar tanto lo que es el restaurador como el cliente final y sobre todo el turista. Pero bueno, también hay que decir que el vino o la uva se está pagando un poco mejor, que es cosa que considero que tendría que ser así para cuidar nuestro paisaje, que para mí es el primer centro turístico que tenemos, porque es donde todo el mundo va a ver y no paga, es gratuito y un paisaje, la verdad, que auténtico, ¿no? Entonces con eso se va a repercutir. Ahora mismo el vino se vende sobre unos 20, 21 euros al público y yo creo que ahora estará, pues subirá a unos 24 seguro, no cabe duda. Por último, escucharemos en esta parte de testimonios a Ignacio Valdera nuevamente, que nos habla del futuro y que él considera que es más importante centrarnos en la calidad más que en la cantidad. El futuro puede ser bueno siempre y cuando nos centremos en la calidad tan impresionante que podemos alcanzar con nuestros vinos y nos olvidemos de la cantidad. Continuamos en Objetivo Lanzarote, realizando un repaso de la actualidad y valorando cómo se encuentra en este momento el sector vitivinícola. Hemos escuchado pues, voces más que autorizadas aquí en la isla de Lanzarote que nos han pintado un poco el escenario de cómo se encuentra en estos momentos y sobre todo qué se espera de cara al futuro, ¿no? Hemos rescatado algunas frases interesantes, ¿no? Como esa que nos comentaban de morir de éxito, que hay que cuidar, que hay que regar pero con cabeza. Bueno, una serie de circunstancias que son interesantes para poder valorar, repito, ya no solo lo que está ocurriendo en este momento, sino más bien lo que vendrá el día de mañana. Además, bueno, estamos en una situación ahora mismo ciertamente agradable para la isla por el manto lluvioso que ha caído en el último mes, con ese ciclón que en Lanzarote, por suerte, esta vez pues cayó de manera moderada, se prolongó en el tiempo ese agua y la verdad que fue muy beneficiosa para el campo, para Tinajo, para Algeria y para muchos puntos necesarios de agua, o necesitados de agua, mejor dicho. Está con nosotros hoy Pedro Martín, nuevamente compañero y director del PG Verde, que nos va a dar su punto de vista sobre la situación del vino y sobre todo, repito, intentar adelantarnos a qué ocurrirá o si es sostenible o no este sector para una isla como Lanzarote con los recursos que tiene y las limitaciones, sobre todo hidráulicas, que lo hemos comentado, y los problemas que puede llegar a tener. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Bueno, hemos hablado de todo un poco en este Objetivo Lanzarote. Hoy nos vamos... La presentación me deja un poco apurado porque
pretender que yo te haga de gurú de lo que tiene que ser el futuro del sector vinivinícola, bueno, vamos a es intentar... mucha responsabilidad. Venga, pues por lo menos escuchar tu opinión de la información, ¿no? Que hemos ido, sobre todo este último año, recogiendo, recibiendo esas entrevistas que tú además en el PG Verde pues realmente también lo tocas mucho el tema, es un sector importante para la isla de Lanzarote, y te quería preguntar o hacer alusión a esa frase que nos comentaban en el Objetivo Lanzarote de morir de éxito, ¿no? Que hay que tener cuidado de una última cosecha que más o menos, por lo que nos han explicado los profesionales, ha sido de menos cantidad pero de más calidad. ¿Cómo ves o cómo valorarías ahora mismo el sector vitivinícola? ¿Cómo están las bodegas? ¿Qué percibes en el sector, Pedro? Hombre, lo que parece es que estamos viviendo una época gloriosa, ¿no? Vamos a decir, la época gloriosa de probablemente el único sector relacionado con el sector, o el único derivado del sector primario que está teniendo porvenir económico dentro de la isla de Lanzarote y de cara al exterior, evidentemente. Lo de la época gloriosa o lo de morir de éxito se habla por la posibilidad de los alzas de precios, porque se han pagado precios históricos a través de la cosecha, y es algo que parece que es algo positivo, ¿no? Para el sector, en este caso de los cosecheros, ¿no? Pero que vamos a ver si se repercute o no en el precio final del producto del vino, que está vendiéndose muy bien este año, de la cosecha del año anterior, ¿no? Que es la que se ha ido vendiendo a lo largo de este año. Pues no queda nada, ¿no? Se vendió absolutamente todo, los precios han ido subiendo. Esta cosecha se obtuvo con precios de cosechas anteriores, y el gasto en producción es el mismo o incluso más elevado. A ver, sabiendo que el vino de Lanzarote es un vino que no está dentro del precio medio, sino que es un precio un poco más elevado por las condiciones tan especiales que tiene la producción, que no se puede hacer a gran escala por los condicionantes también orográficos, ¿no? Del tema de la jeria, esa forma de cultivar, esa vendimia especial que tenemos nosotros, esa única vendimia que tenemos, es lo que se habla de no morir de éxito. Pero también es verdad que hay diferentes estamentos en la isla de Lanzarote, el Consejo Regulador, por ejemplo, o el proyecto Saborea o la Sociedad de Promoción Económica de la isla de Lanzarote, que tiene que velar porque ese morir de éxito no se produzca, sino que haya una prosperidad, yo creo que alargada en el tiempo. Si te parece, Pedro, además lo adelantas tú ahora, voy a intentar preguntarte o centrarme en tres áreas. Una es la parte económica, otra es la parte, digamos, de recursos hidráulicos, es decir, el agua, que todos lo han citado como base y como pilar fundamental de todo este entramado, y luego te voy a preguntar por la polémica que se ha generado, ¿no?, que ha suscitado el Festival de Saborea, que además luego me explicarás bien, ¿no?, porque sí que es verdad que hay cierta confusión con el proyecto Saborea, que es algo más genérico, algo más global en la isla. Empezamos por los precios. Precios al alza, se han pagado mejor que nunca la uva, a 3 euros el kilo, incluso en algunas partidas menores llegó a 4,20 euros, es decir, son precios que para el viticultor son muy beneficiosos, evidentemente, y además todo el sector lo ha aplaudido. Sin embargo, claro, a la hora de venta al público, en principio nos comentaba Cristóbal Sánchez que, claro, ese producto puede llegar, y Víctor Díaz también, presidente del Consejo Regulador, comentaban que, claro, que al final el vino puede llegar a convertirse en un producto de lujo, más de lo que ya lo es, y que al final el consumidor puede ser el que salga perjudicado en esta subida de precios. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que habría, o lo preocupante de toda esta situación... ¿O se puede encontrar un equilibrio? Es que la labor, es la última parte de lo que te relaté antes. Tiene que ser los responsables, aparte de los bodegueros y viticultores, todo el sector de vitivinícola está englobado dentro del Consejo Regulador, ¿no? Pero después están los estamentos públicos, como puede ser esta Sociedad de Promoción Económica, que tanta relación tiene con este sector, aparte con el sector primario, que tendrá que activar algún tipo de medida, aunque sea un consejo asesor, una forma de intentar aconsejar a través de esos recursos en materia de asesoramiento, y de asesoramiento experto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del producto, que sí puede permitirse la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, la que tiene que hacerse escuchar, para que eso al final no sea un hándicap, sino que se intente, supongo yo, porque yo creo que evidentemente tenemos que estar todos contentos
de que se estén pagando estos precios históricos por la cosecha. Es un trabajo muy sufrido, probablemente es el que menos repercusión económica tiene y es el origen del producto, ¿no? La uva, ¿no? La uva, sobre todo la típica de Lanzarote y el resto de variedades, ¿no? Pero sí es verdad que, por lógica, si el producto en origen, la uva, vale más, después la producción, estamos en una época donde producir todo, cualquier tipo de transformación cuesta mucho más por el alza de los precios en todos los aspectos. Lo único que no ha aumentado es el costo de la mano de obra, porque por lo demás probablemente yo creo que sí se va a repercutir en el precio, pero habrá que buscar la fórmula para que no... para intentar ser comedidos en esa repercusión, porque evidentemente todo ha subido, también tendrá que subir un producto, y más un producto de calidad y un producto que tiene éxito como es el vino de la isla de Lanzarote, pero no pasarse en exceso, porque después sí nos podemos morir de esa famosa frase, ¿no? O podemos entrar en esa famosa frase. Yo creo que es interesante y además me parece un trabajo complejo el encontrar precisamente el equilibrio para que le sea rentable al que trabaja la tierra, al que es capaz de, al viticultor, pero también porque, como bien comentas, ya en todo el proceso de elaboración, de producción, de embotellado, de etiquetado, todos los precios han subido, con lo cual, y el consumidor, yo no sé hasta qué punto estará dispuesto a pagar X precios por una botella de vino. Por eso dependerá de los no sé si será posible llegar dependerá de los niveles a los que se llegue. Y todo esto estamos hablando de un sector que ha sabido crecer, no a la par de las administraciones, que por un lado en la promoción y en la activación económica, en el marketing y todo esto, sí ha sabido hacerlo bien, incluso en el de arropar, ¿no?, al sector vitivinícola, pero después no está regulado desde el punto de vista de la ordenación del territorio, que eso es probablemente uno de los principales, si no el mayor hándicap que se tiene, ¿no? Eso también encarece el producto, porque cuesta, cualquier tipo de instalación cuesta más dinero, no se tiene, toda la elaboración es mucho más sacrificada por una serie de condicionantes que al final encarecen el producto, ¿no? Nos vamos rápido, Pedro, la segunda arista, ¿no?, de esta pequeña entrevista, el tema del agua. El tema del agua siempre es un hándicap en la isla de Lanzarote. Venimos, es verdad, de un manto lluvioso agradable para las tierras, que además no ha generado grandes contratiempos, que siempre es productivo. ¿Cómo ves? Porque escuchamos antes a Stinga, el consejero del agua en el Cabildo de Lanzarote, hablando de la puesta en firme del Cabildo por potenciar y por ayudar en recursos a los viticultores. ¿Lo ves un hándicap? Porque las sequías cada vez son más largas hoy en día, porque ya no es una cosa de Lanzarote, es una cosa de cambio climático. Yo creo que hay varios factores que influyen aquí. Por una parte, el hándicap del tema del regadío en todos los aspectos, no solo en el sector vitivinícola, es un hándicap importante que dificulta aún más, ¿no?, el desarrollo del sector primario en la isla de Lanzarote. Si después ya le implementamos que estamos hablando de territorios, de cultivos y de territorios frágiles, donde, que yo sepa, a lo mejor sí ha cambiado, pero yo creo que no, en las Herias, si estamos hablando, por ejemplo, de las Herias o del Malpaís de la Corona o de algunas otras zonas donde no se pueden, o las actuaciones en materia de infraestructura son bastante costosas, por no decir complicadas de conseguir, que las autoricen. Y después el tema de la misma cosecha de parras, no puedes alimentarla, apoyarla en ese agua de cualquier tipo. No puedes tú ir con un agua tratada, sino tienes que conseguir una agua de lluvia, y si tienes que ir a un agua tratada, tiene que ser con mucho tiempo y con mucho cuidado, porque se altera todo este proceso que hace tan peculiar la uva de Lanzarote. Pues evidentemente, aparte de todos los problemas en infraestructuras hidráulicas que tenemos en la isla de Lanzarote, pues todo esto es un hándicap importante, ¿no?, para el sector y para la isla. Sí, es verdad. Al final afecta directamente al sector vitivinícola y también afecta evidentemente al desarrollo de cualquier actividad del sector primario, incluso en los hogares, ¿no?, a la convivencia normal de la isla. Nos vamos, Pedro, ya al último tema, Saborea Lanzarote. Bueno, explícalo tú, porque me lo explicaste francamente bien, ¿no? El proyecto Saborea Lanzarote es algo más genérico, que engloba varias actuaciones en la isla, y el follón, para entendernos, se montó en torno al Festival Saborea Lanzarote, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a celebrar este año. Muchos hablan de guerras políticas, al final de una cruzada que poco tiene que ver con, digamos, con el festival en sí, sino que hay otros intereses
También me gustaría que te posicionases, que me dieses tu punto de vista, si crees que es así o no. Y eso, el festival Saborea Lanzarote este año, de momento, no se va a hacer supuestamente por falta de tiempo. El proyecto, a mí me gusta más decirle proyecto, que es como lo dicen los técnicos del Cabildo. El proyecto Saborea no ha parado nunca, ni en tiempo de pandemia, ni en no tiempo de pandemia, como podemos entenderlo ahora. Y es más, dentro de muy poquito, una parte de ese proyecto Saborea se va a celebrar en Puerto del Carmen, ¿no? En las cocinas volcánicas. El año pasado, creo que con el consejero anterior, con Ángel Vázquez, se celebraron en el municipio de Teguise, en Costa Teguise concretamente. La presencia de Lanzarote en las diferentes ferias gastronómicas pertenece al proyecto Saborea, ¿no? O por ejemplo estar en FEAGA también está englobado dentro del proyecto Saborea. Es una cosa, o estar en la WinRun del País Vasco, o de aquí, o la que se celebraba aquí, que este año tampoco sale, que estamos centrándonos mucho en el Festival de Teguise, cuando no ha salido de eventos multitudinarios, no ha salido prácticamente ninguno. Con respecto al festival, que evidentemente era como la culminación de todo lo que se recorría durante el año en el proyecto Saborea, hombre, a todos nos ha sentado, se celebran en uno de los pueblos más bonitos de España, según la titulación que se le ha dado, oficial, ¿no? Teguise es oficial, ¿no? No es que lo diga yo, que para mí es el más bonito de España directamente. Pero sí es verdad que por la fisonomía de Teguise, ¿no? Por la idiosincrasia de Teguise, por esas calles con esos elementos arquitectónicos y por ese sabor histórico que le daba Teguise, y después por la amplitud que tiene también en sus espacios, pues era el lugar idóneo para celebrarse. Es un proyecto que lleva cierta envergadura y que según, y yo sí se los compro, desde el Cabildo de Lanzarote, en un año es imposible de organizar. Puedes organizar un evento más pequeño, para poner una comparación que no sea el proyecto Saborea. Una feria de la tapa, lo puedes organizar, o un Volcanic, que son más de un día, pero también tiene sus complejidades. Pero celebrar el Festival Saborea, como se celebraba en Teguise, en un año no había tiempo suficiente, y a mí por lo menos sí me consta, porque he tenido la posibilidad de preguntarlo y tener hilo directo con ellos, que a mí me consta que ya se está preparando el del año que viene, y que seguro que se va a celebrar, porque esperemos que no venga la pandemia. Y entre el gobierno que entre, porque estamos hablando de Lanzarote y aquí las líneas políticas marcan mucho, si el que lo está organizando este año es el actual grupo de gobierno, si sigue el actual grupo de gobierno, lo normal es que siga organizándolo. Si cambia el grupo de gobierno, lo normal es que entre alguien que fue también uno de los impulsores del Saborea, otras formaciones políticas. Así que yo creo que tiene que estar garantizado, porque lo del tiempo ya no es una cosa. En 2023, estén unos u otros, se celebrará seguramente, se desarrollará ese Festival de Saborea de Lanzarote en la villa. Bueno, Pedro en este caso, que compra el discurso oficial, o por lo menos le encaja dentro de su... No te quiero preguntar si también consideras que puede haber un trasfondo ya político, aparte de eso, porque puede ser, ¿no? Puede ser complementario, que te creas una cosa y también que pueda haber un poco de otro. No tengo mucho tiempo. ¿Crees que puede haber un poco de todo, o es simplemente única y exclusivamente tiempo? Yo creo que no. Yo creo, conociendo al consejero, yo creo que no. Pero es verdad que no les ha venido mal no hacer este tipo de eventos en un año preelectoral como el que estamos viviendo. Pero, hombre, yo creo que sería... Ya en Lanzarote estamos acostumbrados a la irresponsabilidad política, pero estamos hablando de Teguise, este proyecto enogastronómico y del sector primario y de la restauración tiene que ver mucho con un municipio tan agrícola, tan ganadero, tan del sector primario, tan turístico como puede ser Teguise, que aparte de lo que aporta el Festival Gastronómico a Teguise y Teguise al Festival Gastronómico. Yo creo que no debe haber lucha política. La lucha política o esta situación o esta guerrilla política que se está creando, yo creo que la están creando los mismos partidos políticos, los políticos, pero el proyecto y Teguise yo creo que no. Sí, debería estar por encima. Pedro, nos quedamos sin tiempo hoy. Muchas gracias por estar en Objetivo Lanzarote. Y a todos ustedes, continuamos ya con las conclusiones de este pequeño reportaje sobre el sector vitivinícola en la isla de Lanzarote. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Esperemos que hayan disfrutado, que hayan sacado sus propias conclusiones, escuchando a las personas influyentes en la materia, o por lo menos las personas que tienen mucho que ver y que decidir de cara al futuro. Hemos expuesto la situación de Saborea Lanzarote, una de las
piezas fundamentales, ¿no?, para entender todo este sector vitivinícola. Hemos hablado del agua, de los problemas y las dificultades, ¿no?, que entraña cualquier tipo de regadío en la isla, y también de los precios, de la situación real y de ese posible morir de éxito si no sabemos trabajar con cuidado de cara al futuro. Esperemos que hayan disfrutado, que pasen buenas noches, les esperamos en el próximo Objetivo Lanzarote.